Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Bueno, hasta ahí. No sé hasta cuánto. Hasta ahí. Bueno. Entonces, dentro del punto 3, arrancamos con lo que el Señor le enseña a los discípulos, les anuncia que va a haber tribulación. Entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Se cumplió eso? ¿Se cumplió? ¿Se está cumpliendo eso? También. Por eso en el punto cuando decimos que advierte sobre los padecimientos que sufrirá la iglesia, intentamos abarcar todo el tiempo que también nos compete a nosotros, ¿no? Estamos dentro de ese tiempo. Ahora, de hecho, los discípulos tuvieron que soportar casi inmediatamente después de esto el padecer por causa del Señor. La historia, la tradición de la iglesia cristiana cuenta que casi todos los discípulos sufrieron el martirio, murieron por causa de Cristo. Salvo Juan, salvo el apóstol Juan, que también, según la tradición, se dice que murió ya anciano, de viejo, en Éfeso, ¿no? Lo que continúa, bueno, leíamos el 9 y el 10. Muchos tropezarán entonces, ¿y qué van a hacer? Se entregarán. Unos a otros. ¿De qué habla eso? Traición. Traición. Se van a traicionar los unos a los otros. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Repetimos que sucedió. Cuando los romanos comenzaron la persecución contra los cristianos, los que no se mantenían fieles y firmes en la fe y renunciaban a su fe en Cristo y volvían a honrar y a rendirle culto al emperador, al César, a quemarle incienso, para zafar de la muerte segura, también entregaban, decían, mirá, ya en la casa, en aquella casita, arriba de aquella loma, ahí tenemos ahí también varios cristianos. O sea, se entregaban, se traicionaban, se daba información sobre los cristianos que estaban escondidos o a dónde estaban escondidos, para congraciarse con el imperio, ¿no? Con los que lo perseguían. Eso causaba, la traición causaba, justamente provocaba el aborrecimiento entre los que en algún momento eran hermanos. Quizás en algún momento hasta compartieron un culto juntos, alabando al Señor. Pero frente a la presión, algunos llegaron a entregar a aquel con el que en algún momento estuvieron abrazados y bendiciéndose en el momento del saludo. Entonces os entregarán a tribulación y muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este problema nos habla de algo que se limita a esa época de la historia. Justamente en el último tramo de nuestra historia, la maldad se multiplica cada año, cada segundo. La situación espiritual del mundo es una situación de decadencia, no es de prosperidad espiritual. No es que el mundo está avanzando hacia una época, hacia un punto en donde va a ser el apogeo, la época de oro de la humanidad, porque
va a ser un buen momento donde va a haber paz, donde va a haber tranquilidad, donde no va a haber delincuencia, donde todos vamos a vivir en armonía, sin llaves en las casas, en donde no va a haber más cárceles porque no va a haber más delito. ¿A eso apunta el mundo? A todo lo contrario. Se va a multiplicar por haberse multiplicado la maldad. No solo en la época del primer siglo de la Iglesia, sino en nuestra época. Esto sigue en progresión, se va multiplicando cada vez más y va a llegar un punto en que los gobernantes del mundo van a tener que buscar alternativas para que podamos seguir sobreviviendo en este planeta, caldo de cultivo para la aparición del anticristo. Ya hay gobernantes mundiales que están clamando por alguien que ordene las cosas porque se están escapando de las manos. A veces nosotros, sin llegar a ese extremo todavía, no nos desilusionamos de las cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestro contexto inmediato, las injusticias de la vida, las personas en las que confiábamos y que nos traicionaron, relacionado con el punto anterior. ¿Qué provoca eso en nosotros? Afirma nuestra fe, nos fortalece. Nuestra carne también es atacada por todo eso porque la ira, la bronca, el querer hacer justicia por nuestra propia mano, también son cosas de la carne que el enemigo utiliza para que se multiplique la maldad en nosotros también. La falta de perdón. Hermanos que por ahí andamos como, iba a decir como chancho, pero no sé si se entiende. En la iglesia nos abrazamos todos, pero parece que en algún momento algo me hizo y chao, lo crucifiqué, porque me hizo una maldad, o porque me hizo algo que no esperaba. ¿Cómo puede ser? Y se dice mi hermano, y se empieza a generar un efecto dominó, o un efecto que se multiplica, y se multiplica el chusmerío, la condenación, hablando entre aquellos que forman parte de una misma comunidad espiritual. Sí. Y lo que pasa en el mundo entonces, bueno, pero ya eso es común, pero el tema acá, yo creo que Jesús no solo apuntaba a los incrédulos, sino que estaba hablando con sus discípulos y los estaba preparando para una situación que, como decíamos, también estaba relacionada con el punto anterior, la traición entre hermanos. Porque inmediatamente después habla de eso. Después de ese tropiezo, aparecen, falsos profetas, lo que hablábamos del engaño, y pegado, dice, por haberse multiplicado la maldad. O sea, está relacionado con lo anterior, porque ese por haberse multiplicado, o sea, lo está relacionando con todo lo que está viniendo anteriormente. Esa maldad se multiplica. Y ese amor que hablábamos en la clase anterior sobre Éfeso, ¿cómo arrancó la iglesia de los Efesios? La de los Hechos. La de Hechos 19, una iglesia pujante, llena de amor. El poder de Dios se manifestaba con milagros. Era una iglesia que, tenía un testimonio tan fuerte que se afirmó de tal manera que fue la iglesia madre de las otras satélites que estaban en Asia Menor. Espectacular. Pero después de un tiempo, porque eso pasó en la época de Pablo, cuando Pablo en ese viaje funda la iglesia en Éfeso. 30 años después, ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? Lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, ese mensaje en donde el Señor le dice, ¿qué pasó con tu primer amor? Tengo esto contra ti. Aquello que fue pujante, poderoso, hermoso al principio, se fue diluyendo, se fue apagando. Has olvidado el primer amor. Y estaba en riesgo la iglesia de Éfeso de que su candelero sea quitado de su lugar. Qué tremendo, ¿no? O sea que nadie está exento de que porque tenemos una iglesia numerosa, con recursos, con
posibilidades de crecer, con una visión clara de aquello que el Señor nos dio, y que allá vamos, y parece que vamos a abrir obras por todo el mundo. La iglesia de Éfeso hizo eso. Pero se multiplica la maldad. Éfeso estaba en un contexto del mundo pagano que constantemente estaba siendo bombardeada por ese contexto espiritual pagano, con seducciones, con tentaciones, con un montón de ofertas del mundo, y algunos iban quedando en el camino. Cuidado que eso no nos pase a nosotros, porque esto que dice Jesús sigue siendo vigente. Por haberse multiplicado la maldad, hay cosas que nos van a resultar injustas, que no vamos a estar de acuerdo, o que nos van a caer mal, o que nos van a parecer cosas malas, y de hecho no nos parecen, a veces son. Y decimos, ¿cómo puede ser esto? Yo no quiero saber más nada con esto. Si los cristianos son así, yo no quiero pertenecer a esa comunidad. Yo eso lo escuché. La iglesia en realidad tiene que ser un arca de salvación para que aquellos que vienen del mundo golpeados y heridos por la vida y por el pecado, la iglesia tiene que recibirlo. No podemos seleccionar nosotros a ver quién va a ser salvo y quién no, o quién es merecedor de formar parte de la iglesia y quién no. No, nosotros tenemos que recibir a todo el mundo para que reciban el evangelio de salvación. Pero digo, a veces hay personas que toman como excusa algunas cuestiones y no estar de acuerdo, y oponerse, y generar conflicto, espíritu de rebeldía, de crítica. Pero mirá, este es de este signo político. No, si es afiliado a tal partido, no puede ser cristiano. ¿Cómo puede ser cristiano? Yo me acuerdo, en otra provincia lejana, no acá. Nuestros primeros pasos en la obra misionera allá en Entre Ríos. Nos hicimos amigos de un matrimonio. Él, en ese momento, estamos hablando de la década fines de la década del 80, principios del 90. Militante de Franja Morada, radical. Partido radical, Franja Morada, de tendencia, o sea, una tendencia de izquierda dentro del Partido Radical. Y me decían, a veces teníamos esos debates políticos así, ¿no? De cuestiones ideológicas. Y él me decía, yo no puedo entender, dice, cómo una militante del Partido Justicialista de la Juventud Peronista pueda ser cristiana. Esa misma semana, charlando con una chica que militaba en el Partido Justicialista, en la Juventud Peronista, me dice, yo no puedo entender cómo un radical puede ser cristiano. Pero la misma frase, parecía que se habían escuchado mutuamente. Se cansaron. No. Pero de hecho, el de Franja Morada con el tiempo terminó creyendo y bautizándose en un arroyo de Entre Ríos. Y la del militante del Partido Justicialista fue la que me invita a la casa de su mamá, y en esa casa, en un barrio periférico de Colón, en un barrio, una villa, comenzamos a tener las primeras reuniones. Y a partir de esa familia se empezó una obra allí en ese barrio. Gracias a esta hermana que militaba en el Partido Justicialista, pero que terminó creyendo en el Señor. Se había apartado en su juventud y vuelve a Cristo. Y en esa familia empieza una congregación. Y en algún momento los dos tuvieron que juntarse en un mismo culto para alabar al Señor. Esas son las cosas que hace Dios. Cuidado con andar juzgando, señalando, porque uno tiene una ideología, otro otra. Hay personas que vienen con su formación del mundo, con su ideología, pero hay una ideología que supera a todas, que no es una ideología, es un estilo de vida que viene a través de la obra de Cristo. Cuando conocemos a Cristo y su palabra,
se tienen que caer todas esas barreras. No se tiene que multiplicar la maldad o lo malo. No, la obra de Cristo hace todo lo contrario. Y podemos compartir en un mismo culto, en una misma reunión, con hermanos que vienen de diferentes orígenes, formaciones, pensamientos, filosofías, pero lo que nos une es Cristo y su palabra. Todo se tiene que unificar ahí. Lamentablemente lo que busca el mundo es dividir. Las grietas, ¿se escucharon hablar de las grietas? Las grietas son obras del diablo, las grietas. Cuidado con darle lugar a eso. Lo que nos tiene que unir el Espíritu del Señor a través de su palabra y de aquello que Él nos enseña. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y seguimos. Ahí no tenemos que ir a Lucas, ahí salimos de Mateo y vamos al pasaje de Lucas 21:12. ¿Alguien lo tiene? Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Lo que decíamos recién, ¿no? El momento de la persecución, de la entrega, de la traición. Van a llegar esos momentos en donde un cristiano va a tener que dar explicación ante las autoridades de por qué cree lo que cree. Y ahí es donde tenemos que dar testimonio de nuestra fe. ¿Jesús lo advierte o no? ¿Lo anuncia o no? ¿No está preparando a sus discípulos para eso? ¿No les pasó eso cuando empezaron a sufrir la persecución por parte de las autoridades? A Pablo mismo, el Señor, uno lee Hechos, la historia de Pablo. Pablo no tuvo que ser presentado ante los reyes, los gobernantes, las autoridades y ahí dar testimonio de su fe. Se cumplió al poco tiempo de que Jesús lo advirtió y se sigue cumpliendo hasta nuestros días. Lucas 21:16, unos versículos más adelante, ¿qué dice? Seréis entregados aún por nuestros padres y hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de vosotros. Acá ya no es alguien ajeno a nuestra familia, sino dentro de la familia. Está hablando de parientes. Los enemigos serán los de vuestra casa. El tema del problema de la traición o de la entrega puede ser hasta por parte de aquellos más cercanos y de los que tienen que ver con nuestra propia sangre. Hay familias que no están completas en el Señor, ¿no? Hay familias en donde uno cree una cosa, otro otra, y uno dice, pero nunca un familiar va a entregar a alguien porque cree otra cosa. Son de la misma sangre o son hijos de los mismos padres. Ricky, pero yo creo que va a haber una presión tan fuerte del sistema, del mundo, que por eso va a pasar eso. No es como, estamos yendo para eso, porque es como descabellado pensar eso hoy, pero pienso que por la presión que va a haber. Sí. Dentro del punto E ahí hay un párrafo para leer. Tengo una pregunta con eso de que traición por parte de los amigos o parientes. ¿Tiene que ser así, que quiera traicionarte o que es justo porque lo buscaron a ella y vieron que los contactos de la boca a este? ¿O puede ser las dos opciones? Ambos. Sí, no sabemos. Claro, bueno, Porque a veces a uno lo puede hacer a propósito o lo puede hacer accidentalmente, pero el problema es que lo hace. Claro. Acá yo creo que más que nada tiene que ver con una traición deliberada, ¿no? ¿Qué dice el párrafo que está abajo del punto E? A los pocos años de su nacimiento, la iglesia comienza a padecer lo que Jesús le había anunciado: el sitio y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Da cumplimiento a lo que el Señor anticipó en Lucas 21:20 al 24, pero también prefigura lo que podrá suceder en Jerusalén actual, antes de que regrese el Señor a buscar a los que creyeron en Él.
Mateo 24, 30, 31 y Lucas 21, 27 y 28. ¿Qué dice Mateo 24, 30 y 31? Refiriéndose a la segunda venida del Señor, ¿no? ¿Qué dice? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Y Lucas 21? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Acá hay una cuestión ya que tiene que ver con la escatología, ¿no? En los últimos tiempos, antes que el Señor venga, ¿va a haber tiempos de bonanza en el mundo antes que el Señor venga? Hay una escuela escatológica que dice que el mundo tiene que avanzar, tiene que prosperar, tiene que llegar a un momento que va a ser propicio para que el Señor venga, porque está todo bien. Escuela conocida como postmilenialismo. Postmilenialismo anuncia eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor acá? Bueno, dentro de este contexto, lo que el Señor está diciendo es que el mundo va a ir de mal en peor y que la relación y la situación de los creyentes, tanto cristianos, los creyentes hablando del pueblo de Dios en general, ¿no? Algunos lo limitan esto solamente a los judíos, pero tiene que ver con el pueblo de Dios que se mantiene fiel, ese remanente fiel, que va a estar en medio de una situación hostil, complicada, de oposición, en donde no va a ser fácil sobrevivir en el mundo de los últimos tiempos antes que el Señor venga. Pero acá el Señor, ¿qué dice? Hay una palabra de aliento, ¿no? Estas cosas van a suceder, pero ustedes en medio de esta situación, ¿qué tienen que hacer? Van a ver señales, va a haber señales que hablan que el Señor va a volver. Va a haber señales que van a mostrar que es inminente la venida del Señor, porque se van a cumplir esas señales proféticas. La situación no va a ser fácil, pero ¿qué dice el Señor? Ustedes levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto habla de que la iglesia, o sea, es una opinión personal, va a pasar por parte de la tribulación. Tiene que pasar por parte de la tribulación. Repito. Sí, levanta la mano. Sí, le quería hacer una pregunta, pastor. Hay un versículo en la Biblia que habla de la gracia, a donde hay mucho pecado, sobreabunda la gracia. ¿Puede ser que en esos últimos tiempos los cristianos tengan esta gracia? Perdón, que los... Tengan esa gracia, ¿para qué? Por alguna... No, porque sobreabunda la gracia. Donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Hay un versículo que no me acuerdo dónde dice que va a sobreabundar la gracia. La gracia para sus hijos sería. Mira, este plato llegó con sobreabundancia y mirá lo que me dejan. La gracia. La gracia. La gracia. La gracia. Bueno, ese pasaje en ese contexto, o sea, se está refiriendo a la gracia de salvación para aquellos que han vivido en pecado, pero que han experimentado el arrepentimiento, la gracia de Dios para perdonar esos pecados. Todos nosotros hemos vivido en un mundo en donde el pecado nos dominaba o nos hacía caer en un montón de cosas. Y alguien puede decir, como alguna vez hasta yo pensaba, ¿no? Este no se va a convertir nunca. La vida que lleva, en las cosas que anda.
vivía en medio de situaciones que Dios aborrecía, y uno dice, ¿este puede recibir la gracia de Dios? Lo que tiene que ver con el mensaje de salvación y con el amor de Dios es eso, ¿no? Nos habla de que aunque haya sobreabundado el pecado, la gracia de Dios lo cubre. No importa qué cantidad de pecados haya cometido, si vivió en un montón de cosas que aparentemente lo condenaban y no tenía oportunidad de salvación, si se arrepiente, si hay arrepentimiento, la gracia de Dios es más abundante que ese pecado en el que vivía y en el que vivíamos. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque esa gracia de Dios cubre multitud de pecados, dice la Biblia, ¿no? Cubre todo eso. Cuando hablamos de los últimos tiempos, o en este contexto, el mundo que está en pecado, como venimos diciendo, ¿no? El mundo va de mal en peor. Si tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio a un mundo que está en caos y en donde parece que no hay salida, si el Señor todavía no llegó, hay oportunidad para el arrepentimiento y para que sean perdonados esos pecados. O sea, en ese sentido, me imagino que tu pregunta por ahí apunta ahí, a ese pecado que sobreabunda en el mundo, o que abunda en el mundo, y uno puede decir, ¿habrá posibilidad para que ese mundo que está sumergido en el pecado tenga salvación? Si todavía el Señor no vino y la iglesia está predicando el Evangelio, tiene oportunidad para recibir perdón, aunque haya caído en los peores pecados que te puedas imaginar, porque todavía la gracia de Dios está vigente. Después que el Señor venga, ya Él va a venir a juzgar. O sea, cuando Jesús vuelva, va a volver como rey y como juez. Y Él se va a encargar de hacer justicia con aquellos que no se arrepintieron. Pero aquellos que se arrepintieron antes de que el Señor venga, por la predicación de la iglesia, que todavía va a dar la buena noticia de salvación, no van a tener que soportar el juicio de condenación, porque a tiempo se arrepintieron. La gracia de Dios sobreabundó de tal manera que cubrió todos los pecados que pudieron haber hecho antes de que el Señor vuelva. No sé si te contesté más o menos la pregunta. El versículo ese que citaste, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, está en otro contexto que no tiene que ver con esto de la escatología, pero habla de la gracia de Dios que cubre la vida de aquel que se arrepiente con su gracia. Punto 4. Revela lo que el Señor va a hacer en favor y a través de su pueblo. Bueno, acá viene la parte más linda. Digo yo. O sea, hasta ahora, hasta el punto 3, venimos con cosas duras, ¿no? Traición, padecimiento, entrega, prueba, persecución. Viene la primera parte, pero el punto 4, punto A, Mateo 24:13, ¿qué dice? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso, volvemos a este punto. ¿Hay posibilidad de salvación? Sí. ¿La salvación es por obras? No. Pero acá dice el que persevere. Perseveramos no por nosotros mismos. Esto es importante entenderlo. Porque uno dice, ¿será que voy a llegar y voy a mantenerme fiel? ¿No voy a quedarme en el camino? Yo no voy a claudicar en mi fe. ¿No voy a ser víctima de las presiones del mundo? A veces no nos pasan por la mente ese tipo de pensamiento, de duda. Va a ser tan difícil el último tiempo de la iglesia que va a debilitarme, que me va a hacer dudar de algo, que no me va a hacer mantenerme firme o fuerte en la fe. Son interrogantes que a veces uno se plantea.
Acá el Señor dice que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, acá traeríamos en otra reflexión que es mucho más profunda, pero por lo menos déjenme enunciarla. Uno no persevera por sí mismo. Uno es, me gusta más el término preservado. Uno es preservado por el Espíritu Santo y por el amor de Dios, que está en nosotros y nos cuida, nos da fuerza, a pesar de nuestras dudas, de nuestras propias debilidades naturales. Hay algo sobrenatural en nosotros que nos permite perseverar y mantenernos en el camino del Señor y tratando de hacer su voluntad, de servirle, pero no es por nuestra obra, es por la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros y nos asiste. Por eso el punto 5 tiene este título: asistencia en la última etapa de esta carrera. Los hijos de Dios van a ser asistidos, van a ser fortalecidos, van a ser guiados por el Espíritu Santo, van a ser sostenidos por el amor de Dios para que podamos perseverar. ¿Se entiende la diferencia? Esto es lo que nos tiene que alentar. Va a haber conflicto, va a haber prueba, va a haber ataque, va a haber traiciones, va a haber todo lo que estamos viendo. Pero si dejamos que el Espíritu del Señor nos ayude, nos asista, nos sostenga, vamos a poder perseverar. No es por el esfuerzo humano. Me acuerdo bueno, siempre encontramos en la historia de la iglesia testimonios de personas que aparentemente eran débiles, pero que en el momento crítico se mantuvieron firmes y sirvieron de aliento a otros. Hay un caso registrado en la historia de los mártires, en el libro de los mártires de la iglesia, que forma parte de las actas que hacían los romanos, de aquellos que eran arrojados al circo, a la arena del Coliseo. Dentro de esas actas hay un testimonio de una mujer que se llamaba Blandina. Encima el nombre no ayudaba. Blandina se llamaba. Y el resto de los que estaban con ella, de los hermanos, tenían temor de que Blandina, porque era introvertida, callada, parecía débil, terminara renunciando a su fe para preservar su vida, porque se la veía muy tiernita, ¿no? Muy blandina. Resulta que cuando Blandina sale con ese grupo de cristianos a la arena, empieza a cantar un himno de alabanza a Dios. Y empieza a alentar ella a los que estaban ahí en ese grupo a que canten. Los mismos romanos se asombraban de que los cristianos en ese momento cantaran. ¿Quién estaba alentando a que cantaran y alabaran a Dios? La que aparentemente no iba a soportar la prueba. Hermoso, ¿no? Y termina su vida ahí, junto con ese grupo, pero ella fue la que alentaba al resto. La que aparentemente no tenía fortaleza, era la que ayudó a pasar por ese momento y salir victoriosos en medio de esa situación tan crítica. ¿Murieron? No. Es por el Espíritu del Señor que en ese momento nos preserva y nos mantiene firmes. Aunque aparentemente uno pueda hasta dudar de sí mismo, hay algo sobrenatural que nos hace permanecer en el Señor. ¿Nos alienta esto? Punto B. Mateo 24:14. Otra señal importantísima antes que el Señor venga. ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tiene que ver con las últimas señales, si no es la última, según lo que uno lee acá.
¿Qué tiene que suceder antes que venga el fin? A todo el mundo. Uno podría decir, bueno, ya está, es una señal cumplida. ¿O acaso el Evangelio de Cristo no se ha difundido por todo el planeta? Los mensajes radiales, de vía satélite, de televisión, de impreso. El mundo, digamos, cristianismo, ¿no? En teoría. No. O sea, ¿cuál es la religión mayoritaria? Bueno, comparado con el catolicismo, digamos. El Islam. El Islam. Los cristianos no son mayores. Después está el sintoísmo, las religiones de la China, la India, el hinduismo. O sea, son números importantes. Ahora, al margen de eso, todavía hay lugares y personas y comunidades a donde el Evangelio no llegó. Por eso en los últimos tiempos también hay el Espíritu Santo va a llamar a hombres y mujeres para enviarlos con el mensaje de salvación a lugares a donde todavía no se escuchó el Evangelio. O sea, hay lugares en donde todavía la gente no sabe del Dios de la Biblia. Por eso la Biblia permanentemente se está traduciendo a idiomas nuevos, porque hay lugares a donde no llegó. Entonces, hay que seguir. Esa es la misión de la Iglesia. O sea que esto nos tiene que desafiar lo que hablábamos en algún momento sobre la continuidad profética de la Iglesia. La Iglesia tiene un mensaje que dar, que anunciar, antes que el Señor venga. Ya después no hay. Pero mientras la Iglesia esté en el mundo, tiene esta responsabilidad. El Evangelio tiene que ser anunciado. El Espíritu Santo asistirá a los que den testimonio del Evangelio. Esto es hermoso también. ¿Vamos a los textos? Marcos 13:11, Lucas 21, 13 al 15. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado cómo se interpreta esto. ¿No? Ya en otras materias lo vemos, este mismo versículo, pero tratando de encontrarle el sentido que tiene y no el tergiversado, que lleva a que uno no se preocupe por conocer la palabra, ni estudiarla, ni aprenderla. Total, el Espíritu Santo nos va a asistir. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué prepararse? ¿Para qué conocer tanto? Si en el momento en que sea necesario, Dios nos va a poner palabras en la boca. ¿No dice ahí? Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esto es tremendo. Es algo sobrenatural. Es el Espíritu Santo que en ese momento va a hacer hablar al menos pensado. Algo parecido a lo de Blandina. Porque a veces nosotros nos preocupamos por cómo decir algo o tendré el coraje para decirlo frente a la oposición o frente a la presión, me animaré a decir lo que creo. Cuando hablamos de apologética cristiana hablamos de esto también, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Jesús en otra parte hablaba sobre la obra del Espíritu Santo que nos asiste en momentos así y que justamente ¿qué es lo que dice? Algo parecido a esto. Nos recordará. Nos va a recordar. Ahora, si el Espíritu Santo abre nuestra boca y nos hace recordar algo, ¿por qué? Porque previamente le dimos entrada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Va a tomar eso que nosotros creemos y aprendimos, va a abrir nuestra boca y nos va a hacer decir cosas que nosotros no las preparamos previamente, no las premeditamos, salen ahí.
¿No les pasó alguna vez que cuando hablaron con alguien y dieron testimonio, después de un rato se pusieron a pensar y dijimos, ¿cómo dije esto? Sí. ¿De dónde me salió? ¿No les pasó alguna vez? Sí. Yo sé que sí. Esto es a lo que se está refiriendo este pasaje también. No es algo que uno programa, organiza, bosqueja, busca documentación y argumentos. Sí, uno lo tiene que hacer, lo tiene que aprender previamente, pero en momentos que por ahí uno no los tenía previsto, nos encontró en la calle o en el supermercado o en donde sea, con una persona que necesitaba escuchar algo que nosotros creemos y que tenemos para decir. Y que a veces decimos cosas que pensamos que no tenían nada que ver con un tema. Pero Dios trajo eso y hizo que abriéramos la boca para decir algo que otra persona necesitaba escuchar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ustedes no se preocupen. Dicen, no se preocupen, ni siquiera, que es lo que a mí a veces me gusta más, ¿no? Ni siquiera intenten enterarse de los resultados. Es preferible a veces no saber qué pasó, pero que si fue algo que Dios usó para salvar a una persona, nos vamos a enterar en el cielo. ¿Se entiende el punto? A veces es preferible no conocer ciertas cosas porque el Señor sabe que por ahí nuestra carne se va a querer glorificar y se va a querer, viste, gracias a mis conocimientos, gracias a mi elocuencia, gracias a lo que yo dije. ¿No existe ese peligro? ¿Qué pasa con la chilitrina? No, yo dije qué capo que soy, vamos a decir. Entonces se Bueno, sí. Bueno, pero justamente por eso no nos tiene que preocupar. En este caso, mientras tengamos la oportunidad de hacerlo por las buenas y en un clima de apertura para poder hablar. Pero acá en este contexto se está refiriendo a los últimos tiempos. En los últimos tiempos la cosa no va a ser tan sencilla. Porque el Señor, ¿qué dice ahí? Cuando os trajeren para entregaros, está hablando de lo que hablábamos hace un rato, el momento de la traición, el momento de la entrega, en el momento en donde depende de lo que nosotros digamos, puede significar nuestra vida o nuestra muerte. El Señor dice, no se preocupen, porque ahí es donde parece que vamos a aflojar, pero no, el Espíritu Santo que está en nosotros va a poner esas palabras. Lucas 21, 13 al 15. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Hermoso, ¿no? Este texto lo vemos también en Apologética. Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir, ni refutar. Encima, son tan sabias las palabras que van a salir, que es ahí donde también nos asombramos. ¿Cómo pude decir esto yo? Bueno, Dios hace eso. Nos asiste de esa manera y nos va a asistir a nosotros antes que el Señor venga para poder abrir nuestra boca y dar testimonio. Tiene que ver con lo que en algún momento hablábamos de esa profecía de Joel, ¿se acuerdan? Va a ser derramado el Espíritu Santo de tal manera en los últimos tiempos de nuestra historia que van a suceder estas cosas. Van a suceder estas cosas. ¿Nos alienta esto o no? Nos tiene que alentar. A pesar que la maldad se multiplique, a pesar de que haya traiciones, entregas, oposición, hostilidad contra el Evangelio y contra los creyentes, el Espíritu Santo va a hacer estas cosas, nos va a asistir de esta manera, con valor, con coraje, con
bocas que se van a abrir para dar testimonio y con personas que van a conocer el amor y la gracia de Dios. Volviendo a ese texto, porque aunque el pecado abunde, todavía la gracia puede cubrir multitud de pecados. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos compartir juntos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, por lo que vas a hacer. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a vos, Señor, a perseverar, Señor. Ayúdanos a honrarte, Señor, que podamos en este tiempo, con tu gracia y tu amor, alcanzar a aquellos que todavía no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo compartido, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.